La primera lectura está tomada del primer libro de Reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: Levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente: esto dice el Señor. Así que además de asesinar estás robando. Dile también: por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías: sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer a tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hija de Nebat, y con la de Baasa, hijo de Agías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como algunos, no sé si lo haya comentado en alguna homilía anterior, personalmente en mi iglesia sí lo he comentado antes de ser diácono. Eh, Estudié una profesión como doctor en naturopatía, y doctor en naturopatía significa pues que uno puede ayudar a personas con plantas medicinales, ah, y para llegar a obtener ese diploma pues uno tiene que estudiar muchas causas, síntomas, enfermedades, cómo funciona el organismo, qué hace cada uno de los órganos, etcétera. Y
una de las cosas que he mirado siempre, y es un error que cometemos y es la razón prácticamente de que nos estemos enfermando, pues es que no obedecemos las reglas, las instrucciones de una buena nutrición. Nos estamos alimentando mal y como consecuencia pues estamos debilitando nosotros mismos a nuestro organismo y estamos ocasionándonos mal, inconsciente o conscientemente, ¿verdad? Porque muchas veces preferimos darle gusto a la garganta, a la comida y que comemos algo que sea de buen sabor, aunque no tenga mucha nutrición. ¿Por qué vengo a esto? Porque me he encontrado a muchas personas y es una situación difícil para eh, muchísima gente, es el problema de la diabetes. El problema de esta enfermedad, si se puede decir así, es que la persona eh, su azúcar en la sangre pues se empieza a descontrolar bastante y eso va ocasionando muchos otros problemas dentro del organismo. Eh, pero una de las cosas que me impresiona y que muchas personas están conscientes es que cuando alguna persona desarrolla la diabetes, el azúcar en la sangre, eh, hay mucha probabilidad que su hijo lo desarrolle también. Y después sus nietos y ahí va, se forma una cadenita. Y yo no diría, pero ¿cómo es posible eso? Pues es posible debido a que nuestros genes se marcan, se alteran con una situación así de la enfermedad y ya va saliendo como con esa marca, ¿no? Es como cuando se hacen trabajos en una fábrica en serie, eh, por ejemplo, y se descompone la máquina y todo lo que sigue, ah, por ejemplo, el tornillo se mueve o no se fijaron y empieza a hacer una deformación en lo que está produciendo. Y si la persona que lo está cuidando no se da cuenta, toda la producción de ahí en adelante saldrá con esa deformación. Es la misma situación así cuando la persona tiene o contrae el diabetes. Es un tipo de deformación en sus células, en sus genes, y de ahí para adelante toda su generación vendrá teniendo esa misma característica de la diabetes. Eh, y eso también es posible espiritualmente hablando. Eso nada más lo estoy poniendo como un ejemplo de qué tan importante es la persona que se cuide, porque de otra manera también sus descendientes empezarían a tener ese problema. Y espiritualmente se marca, hay un cambio, hay una situación que de ahí en adelante va a venir cargando esa familia, esos descendientes de esta persona. Y es la razón por la cual nosotros llevamos, se dice, el pecado original, el pecado cometido por Adán y Eva, que fue una desobediencia, un engaño sufrido por Satanás, se dejaron engañar, pero hubo el pecado de la desobediencia y ya en otra homilía por ahí hablamos un poquito acerca de este pecado. Pues ahí quedamos marcados para el resto de la vida, para todas las demás generaciones, hasta que viene Jesús y nos limpia de ese pecado. Hay un momento, entonces hay alguien que descompone, que rompe esa cadena. Al igual que en el diabetes, si alguien se propone vivir una vida saludable para evitar esa situación que ya vienen viviendo todos los descendientes, entonces ahora esa persona al vivir saludable empieza a componer un poco sus células, sus genes, y habrá más probabilidad que ya los siguientes ya no padezcan de esa enfermedad que es la diabetes. Eh, nosotros, espiritualmente hablando, llevamos una genética de nuestros antepasados. Fueron obedientes a Dios, fueron desobedientes a Dios,
nosotros estamos espiritualmente llevando ese, si pudiéramos decir, esa marca, esa carga de nuestros antepasados, abuelos, bueno, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Y el día de hoy lo estamos viendo en la primera lectura. El profeta Elías, nuevamente podemos aclarar aquí, un profeta es el que anuncia y denuncia. Anuncia la palabra de Dios, su mensaje, y denuncia aquello que está haciéndose mal. Y aquí lo estamos mirando en Elías, como cumple perfectamente esa descripción de profeta, anuncia y denuncia. Va por Dios mandado a decirle a Nabot el problema que acaba de hacer, no a Ahab, el problema que acaban de hacer al haber matado a Nabot. Y le dice que allí donde llevaron a Nabot para morir, allí también va a morir. Los perros se van a encargar de lamerle sus heridas, etcétera. O sea, le da la sentencia a él, a su esposa, que también participó de ese crimen, de ese pecado, de haberle no solamente ah, robado su viña, sino haber atentado contra su vida y haberlo matado. Pero fijémonos en una cosa, Ahab, cuando escucha al profeta, se arrepiente, hace penitencia y se viste de sayal, dicen, y anda cabizbajo ofreciendo ese sacrificio, esa penitencia para Dios. Y Dios le perdona, le dice, entonces no voy a castigarte en esta vida, o sea, en este tiempo, pero voy a hacerlo en tus hijos o en uno de tus hijos cuando esté, allí dice el nombre, ¿verdad? O la persona que va a pagar esa consecuencia, ese pecado. Y nos podríamos preguntar, pero ¿por qué el hijo va a tener que cargar con el pecado de su padre? Y era precisamente lo que estábamos hablando de la diabetes. ¿Por qué los hijos tienen que sufrir el problema de diabetes si ellos no hicieron nada, su padre o su madre fue la causante? Por eso yo siempre he comentado la importancia de en esta vida tratar de apegarnos lo más que podamos a Dios y observar y tratar de agradarle, porque estaremos beneficiando a nuestros descendientes. Nunca sabremos si por esa obediencia a Dios en este momento, por agradarle, hacer su voluntad, se estará beneficiando mis tataranietos y por ahí todas las demás generaciones. Otras personas que vienen cargando con esto y van tropezando por la vida con una y con otra cosa y nunca salen de esa situación. Y se comete un error tremendo al decir es que yo vengo salado, alguien me hizo una salación, alguien me hizo un mal, y equivocadamente, en lugar de acercarse a ese Dios para buscar esa misericordia, andan buscando en otros lados las limpias, los, el que los liberen de esas ataduras, de esas cadenas. Y aquí es donde todas estas personas, podríamos decir charlatanas, porque ellos no pueden absolutamente limpiar a nadie, ni liberar a nadie de ninguna salación, de ningún mal espiritual, porque no puede ser posible. Si fuera así, la única persona que puede salvar y liberar a una persona de un problema espiritual se llama sacerdote.
en un sacramento que se llama reconciliación, donde la persona que se acerca a este sacramento está dispuesta a rehacer, a recomponer su vida, a pedir la misericordia de Dios y a pedir perdón por sus culpas, por las culpas de sus padres, de sus abuelos, etc. No hay que andar pagando muchísima cantidad de dinero, embarrándose, ensuciándose más el alma, el espíritu, porque no es posible. Y si la persona va y piensa que sí le ayudó, es el enemigo que lo está hundiendo más para que siga frecuentando y creyendo, haciendo más grande su mancha y su pecado y perjudicando más a sus descendientes, a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, etc. La primera lectura nos lo está diciendo que es posible. Y ya hay oraciones que los sacerdotes, si la persona de verdad quiere salir de esto, hay oraciones para romper esa cadena de familiares anteriores, para romper con esas cosas. Si alguien está padeciendo, sufriendo esto, mi mejor recomendación es acercarse a ese sacerdote y preguntar, no andar buscando en otro lado, donde no lo va a encontrar y donde se va a ensuciar más su alma, su espíritu. Jesús ha venido trayendo en su palabra, en su evangelio, ha estado hablando en el monte, después de las bienaventuranzas, ha seguido dando instrucciones y está diciendo al día de hoy, amen a sus enemigos, hagan el bien a quien les hace el mal. Es la única manera que se puede combatir el mal, por medio del bien. Y no vamos a quitar una situación que vamos cargando nosotros por causa de un antepasado que no obedeció a Dios. No lo vamos a quitar con el mal. Tenemos que combatirlo con el bien. Tenemos que limpiar nuestro espíritu, nuestra alma, y entonces implorar la misericordia de Dios para nosotros y para toda nuestra descendencia. Pidamos pues a Dios en este día que nos haga más conscientes de que cada uno de nuestros actos tendrá consecuencias y que nos dé la fuerza para hacer buenos actos y evitar los malos. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque
Sé